Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar en esta nueva semana de actividades. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Compañera Lupita, buenas noches. Un gusto saludarle. Igualmente. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Bienvenido. Licen, buenas noches. Compañero, Igualmente, que tenga unas buenas noches usted también. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. ¿cómo está Jenny? ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Bien, buenas noches. Bienvenidos a todos. Un gusto poderles escuchar y también saludar a cada uno de ustedes. Desde donde se encuentren, bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a la semana número 3 de esta unidad 5. Bienvenidos, un gusto poder iniciar esta nueva semana de actividades. Y en pantalla ustedes tienen, como es de costumbre, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5, gramática, el tema número 3. Vamos a ver en este caso el presente simple y cómo se construye la tercera persona. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, prácticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Es una serie de preguntas más de que preguntas, una serie de complementos, de completaciones. Y vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que hacer, simplemente completar determinadas palabras que den sentido, obviamente, a lo que se les está pidiendo. En la primera dice, en las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se le añade o se le adiciona una, ahí tienen que ver, de acuerdo a lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente actividad. Para usar el presente simple con los modal verbs o los verbos modales, deben tener en cuenta que deben tener en cuenta, igual tienen que completar. La siguiente dice, en la tercera persona, ¿cuál es el auxiliar que se debe usar? Igual, vamos a ver. Y por último, para los verbos finalizados en Y, ¿qué debes reemplazar? Tienen que completar de acuerdo a las reglas gramaticales que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de la presente clase referente a el presente simple y a la tercera persona. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes deben, ya saben, tienen que desarrollar la rotulación de la hojita, cumplir con todos los requerimientos que se les solicita y obviamente a continuación desarrollar toda su actividad. En función del contenido de su tarea, deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema el presente simple y la tercera persona, correspondientes ya a la tercera semana o la tercera actividad correspondientes a esta unidad 5 de fecha, 8 de julio de 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 8 de julio. La fecha límite de entrega es el 31 de julio y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 5 de agosto del 2024. Tienen todas las actividades, la información correspondiente al desarrollo de esta actividad. Tienen los tiempos, tienen todos los requisitos, lo que le solicita la institución en función del cumplimiento de esta tarea. Una vez que se les ha proporcionado la información respectiva en función de la tarea, vamos a continuar de forma inmediata con el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ir viendo algunas características, algunas cualidades en función de la construcción, cómo nosotros podemos utilizar el presente simple y también cómo se construye la tercera persona. Para entender mejor el presente simple en inglés, deberemos o vamos a ver 4 reglas para su uso correcto.
En las dos primeras vamos a poder observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona, mientras que la tercera y la cuarta regla se afecta directamente a los sujetos y también a las conjugaciones. Son las características fundamentales en cuanto al desarrollo de esta primera etapa del presente simple y también de la tercera persona. En relación a la primera regla, en las oraciones afirmativas, eso quiere decir cuando nosotros vamos a afirmar del presente simple a todos los verbos, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente se les añade una S al final. No se debe olvidar que al encontrar S en oraciones negativas o interrogativas, la S no se debe colocar. Esa es una de las condicionantes. Entonces, una de estas primeras reglas nosotros ya podemos observar aquí. Cuando los verbos, prácticamente si nosotros vemos este proceso del presente simple, y esta parte en relación del verbo es más o menos como la conjugación de los sustantivos, la pluralización de los sustantivos que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente algo parecido a las reglas del proceso de pluralización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En función de determinadas letras en las cuales van a acabar determinados verbos, nosotros vamos a desarrollar una serie o vamos a complementar con una serie de palabras que obviamente les dará un carácter de plural. En tal sentido, cuando cualquiera de estos verbos finalizan en una O, en una vocal O, en una SH, en una CH, SS, X y Z, debe añadirse al final de esa palabra, de esos verbos, la terminación ES para transformarlos, obviamente, a la tercera persona. Y vamos a ver en función del presente simple. Por ejemplo, tenemos aquí el primer verbo to go. To go cumple con lo que dice la regla ortográfica. Todo verbo finalizado en O. ¿Qué tiene que hacerse en función del verbo terminado en O? Al final se añade ¿qué? Se añade ES para obviamente transformarlo a la tercera persona. Si yo digo to go, obviamente estoy hablando del presente simple, pero si yo quiero hablar de una tercera persona, ¿qué es lo que hago? A este verbo go yo le voy a añadir al final ES y de esa manera obviamente queda una especie de pluralizado y de esa manera obviamente se transforma a la tercera persona. Ahora, otra característica de la tercera persona es que siempre van a estar conjugados ¿con qué? Van a estar conjugados con los subjects o pronombres personales con lo que nosotros le conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos con he, tenemos con she, que son la mayoría de los que se van a utilizar. Estos se utilizan especialmente justamente con la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Tenemos he, tenemos she y tenemos it. En este caso, it como permite determinar a animales, a cosas y a sustantivos incontables, queda descartada de la utilización, pues los verbos determinan la acción en función de sujetos. Entonces, en ese sentido, to go, obviamente, si yo quiero transformarle a tercera persona, ¿qué es lo que hago? Simplemente al go, yo como verbo, obviamente le agrego ese al final. Y obviamente se transforma en he goes. He goes, obviamente, ¿por qué? Porque estamos en primera instancia para la tercera persona. Es obligatorio que estén conjugados con los pronombres personales justamente de la estructura de la tercera persona. Esa es una de las características. Vamos con el siguiente verbo. En el siguiente verbo tenemos to watch. To watch, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que dice la regla ortográfica? Cuando los verbos finalizan en go, y ahí hicimos la primera. Ahora, otro verbo que finaliza es en sh, y justamente tenemos aquí. To watch finaliza en sh. ¿Qué es lo que debemos hacer para, obviamente, transformarle a tercera persona? Simplemente añadimos es al final. Eso queda de tal manera que se transforma en she wishes. Entonces aquí nosotros podemos ver y podemos analizar, podemos observar cómo nosotros estos verbos le podemos transformar a terceras personas para obviamente poderlos conjugar. Tenemos el siguiente verbo que es to catch. To catch termina en ¿qué? Termina en ch. ¿Qué es lo que dice la regla ortográfica? Cuando los verbos terminan en sh, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo los podemos transformar en tercera persona?
los agregamos ES al final, de tal manera que a este simplemente le vamos a agregar ES en la parte final y queda transformado a la tercera persona. To catch, el verbo normal, el verbo en presente, por decirlo de otra manera, pero para la tercera persona, he catches, ya obviamente con la estructura, con la aplicación de la regla ortográfica que determina para transformarle a tercera persona. To kiss termina en ¿qué? Termina en S, ¿no es cierto? De hecho, termina en doble S. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, cuando los verbos terminan en SS, ¿qué es lo que tenemos que hacer para transformarlos a la tercera persona? Lo agregamos ES al final. De tal manera que to kiss, obviamente como verbo independiente, está en el presente simple, pero si lo quiero transformar a tercera persona, simplemente, ¿qué es lo que hago? Al final le complemento con ES. Y obviamente siempre, ya saben, aquí ustedes pueden observar, siempre va a estar con he o siempre va a estar con she, que corresponden a la tercera persona de los pronombres personales. En este caso tengo she kisses. She kisses está transformado a tercera persona. Tenemos el siguiente, to mix. To mix, obviamente termina en ¿qué? Termina en X. La regla ortográfica dice cuando los verbos finalizan en X, ¿qué es lo que pasa? Para transformarle a la tercera persona, yo le agrego ES al final. De tal manera que to mix, obviamente el verbo, obviamente en presente, pero si quiero transformarle en tercera persona, obviamente le acompaño primero de cualquiera de los pronombres personales. Puede ser he, puede ser she, cualquiera de los pronombres personales en función de tercera persona. Y al verbo como tal le agrego al final, le agrego ES. De tal manera que de esa manera queda transformado a tercera persona. Si yo digo, en este caso, para el presente simple, en función del verbo, tengo to mix, pero para la tercera persona, yo le tengo he mixes. Ahí obviamente se transformó. Tenemos por último, tenemos twice. Twice termina en Z. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque es casi prácticamente similar al proceso de pluralización que nosotros hemos visto de los sustantivos. Con esta Z, todo verbo que termine en una Z, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Añadimos ES al final, pero aquí hay una particularidad. Todo verbo que termine en Z y esté precedido de una vocal, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primeramente se va a duplicar esa vocal. Perdón, se va a duplicar la última letra. En este caso, la Z se va a duplicar. Y una vez que se ha duplicado, ahí sí le coloco ES al final. De tal manera que de esa manera, obviamente, queda transformado. Twice, obviamente, en el presente simple, el verbo normal, pero si quiero transformarle a tercera persona, she wises. Entonces, de esa manera quedan construidos. Aquí, obviamente, tienen ustedes un ejemplo por cada una de las reglas ortográficas, por decirlo de esa manera, en función de transformarlos a la tercera persona. Prácticamente es como retomar el proceso de pluralización de sustantivos. Entonces, ya de to go, he goes, de to wise, she wises, de to catch, he catches, de to kiss, she kisses, de to mix, he mixes, to wise, she wises, con la característica que siempre van a estar acompañados de qué, siempre van a estar con cualquiera de las formas en función de la tercera persona de los pronombres personales, sean estos he o sean estos she. Dependiendo, si es he, ya saben que nos estamos dirigiendo al sexo masculino, pero si yo digo she, estamos dirigiéndonos ¿a qué? Al sexo femenino. Esto en cuanto a la primera regla. Para la siguiente etapa, para los verbos finalizados en Y, aquí hay que ver otra característica. Todo verbo que finalice en Y o en la Y que nosotros le conocemos, debe reemplazar o eliminarse. Esa Y tiene que irse, tiene que desaparecer. Y se agrega al final IES. Se elimina esa I por la I normal, por la I latina que se le conoce, y se le agrega ES al final. De tal manera que, para hacerle más sencilla la explicación de esta segunda regla, todo verbo que termina en Y, vamos a eliminar esa Y y vamos a aumentarle al final IES, de tal manera que
Por ejemplo, tenemos los siguientes verbos. Yo tengo to cry. To cry justamente termina en ¿qué? Termina en una Y, ¿no es cierto? En la Y que nosotros conocemos. Para transformarlo en la tercera persona, esa Y desaparece. Y le aumentamos directamente IS al final. De esa manera, obviamente, queda transformado a tercera persona. Yo digo, con el verbo nominal, yo le digo to cry, pero con la tercera persona yo le digo he cries. Entonces queda transformado. Vamos a la siguiente, vamos a ver. Tengo el siguiente verbo to spy. To spy termina en Y, esa Y tiene que desaparecer y acoplarlo en la parte final, acoplarle justamente IS para transformarle a la tercera persona. Por ejemplo, tengo el verbo nominal, tengo to spy, pero en la conjugación para la tercera persona dice she spies. Entonces ahí nosotros podemos ver. La siguiente, to worry, igual termina en Y, ¿qué es lo que debemos hacer? Eliminamos esa Y y obviamente complementamos con IS al final. De esa manera, obviamente, queda estructurado. To worry, para el verbo nominal, he worries para la tercera persona. Esa es otra de las características en la siguiente etapa. Para los verbos terminados en Y, ¿qué es lo que debemos hacer? Eliminamos esa Y y aumentamos IS al final. Y eso sería todo lo que tienen que hacer para transformarle en función de esta característica de verbos a la tercera persona. La siguiente etapa dice, existe otra excepción para los verbos terminados en Y. Hay que tener cuidado. No todos los verbos terminados en Y sucede eso, que tienen que agregarle IS. En esta excepción de regla dice, existe otra excepción para los verbos terminados en Y. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice lo siguiente. Cuando hay una vocal antes de esta Y, ojo, cuando hay una vocal antes de la Y, ¿qué es lo que se debe hacer? Y eso obviamente ustedes tienen que tomar muy en cuenta. Es algo sumamente facilito. Solamente añadimos una S al final y se ha acabado. Y de esa manera obviamente queda transformado a la tercera persona. Por ejemplo, yo tengo to pay, que es pagar, to pay. ¿Qué es lo que pasa? Termina justamente en Y, ¿verdad? Pero la regla ortográfica dice otra de las características, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que estar precedido o tiene que estar antes de la Y, tiene que estar una vocal. En este caso, pay tiene la vocal A. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá simplemente para transformarle a la tercera persona, lo único que hacemos es añadir una S al final. Entonces, to pay, verbo nominal. Para la tercera persona, she pays. Entonces, en este caso, ya saben, puede ser con he o puede ser con she. Ustedes con las terceras personas, ustedes lo pueden aplicar. Tenemos el siguiente verbo que es to say. To say termina justamente en Y, pero está precedido de una vocal. ¿Qué es lo que hacemos? Muy facilito. Identificamos esa característica del verbo y obviamente procedemos simplemente a añadir una S al final. To lay, obviamente igual termina en una Y, pero está precedido de la vocal A, justamente de la A. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Simplemente lo que hacemos es agregarle una S al final y de esa manera queda totalmente transformado a la tercera persona. De to pay, obviamente siempre acompañado para la tercera persona de los pronombres, tanto he o como she. Dice to pay, el verbo nominal para la tercera persona, she pays. To say, el verbo nominal para la tercera persona, she says. Para el siguiente verbo to lay, obviamente para la tercera persona, she lays. Y de esa manera podemos transformarlo. Entonces aquí hay que tener cuidado. Hay una forma para determinados verbos, obviamente esta Y que no esté precedido de una vocal, obviamente ahí sí tienen que incrementar IS al final. Pero cuando una vocal está antes de esa Y en la estructura del verbo, ahí simplemente lo que tienen que hacer es agregar una S y de esa manera lo han transformado a la tercera persona. Eso en cuanto a la primera estructura de esta regla. Vamos a ver a continuación la regla número 2. En la tercera persona, en este caso, para la tercera persona, those, la estructura de este verbo auxiliar
Es el auxiliar que deben usar. Sin embargo, do se usa para la primera y la segunda persona, obviamente dentro de los casos del singular. Obviamente aquí tenemos, recordemos que el verbo, este auxiliar del verbo hacer, tiene dos formas. Tiene do y tiene das. Entonces aquí, ya saben, para la tercera persona utilizamos das, que es el auxiliar que se debe colocar cuando estamos hablando de una tercera persona. Pero, sin embargo, se utiliza también la forma do para referirse a la primera y a la segunda persona. ¿En qué? En singular y también en plural. Esas son las condiciones en cuanto a esta regla que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos oraciones afirmativas. ¿Cuáles son las oraciones afirmativas? Las que nosotros afirmamos. Por ejemplo, I am teacher. ¿Qué estoy diciendo? Soy profesor. I am in my house. Estoy en mi casa. Recordemos que el presente simple, especialmente del verbo to be, determina o se traduce en dos formas. Ser y también estar. Entonces son las características fundamentales. En cuanto a las oraciones afirmativas, aquí podemos observar, does se utiliza tanto para el he, para el she y para el it. De tal manera que quedaría he does, she does, it does, para la forma afirmativa. Primero el pronombre y luego el auxiliar verbal, en este caso el does. Para las oraciones negativas, a este does, que es lo que le vamos a hacer, simplemente le vamos a acoplar el adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación? El adverbio de negación es el not. De tal manera que quedaría la conjugación he does not, she does not, it does not. Recordemos que este does y el not, el auxiliar verbal does y el not también se pueden fusionar, se pueden contraer, entonces se pueden dar origen al doesn't. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No cambia el significado, sigue siendo lo mismo. Entonces en este caso tenemos la long form, tenemos la forma larga. Entonces tenemos he does not, she does not, it does not. En cuanto para las interrogaciones, ya saben qué es lo que tiene que hacer. Prácticamente en la forma afirmativa, primero van los pronombres y luego va el verbo. Para las preguntas, para las questions, para las oraciones interrogativas, eso se invierte. De tal manera que primero va ¿qué? Primero va el auxiliar verbal y luego va los pronombres personales. Y obviamente aquí le falta algo muy importante cuando estamos hablando de oraciones interrogativas. ¿Quién me puede decir qué falta aquí? David, Elcita, Jennifer. ¿Qué falta ahí? Tenemos ya el verbo en primer lugar, el pronombre en segundo lugar. ¿Qué es lo que falta? Cuando estamos hablando de una question, estamos hablando de una interrogación, de una pregunta. ¿Qué es lo que falta ahí? Nadie. ¿Si están en clases o ya se fueron por la novela ya? El signo, licenciado. Perfecto, compañera. El signo de interrogación. Usted mismo o algún compañero que pueda ayudar. El signo de interrogación en inglés, ¿dónde se coloca? ¿Al principio, al final o al principio y al final? Al final, licenciado. Perfecto, perfecto. En inglés, el signo de interrogación solo va solo hasta el final. En español nosotros le ponemos al inicio y al fin, pero cuando estamos hablando de questions, estamos hablando de interrogaciones, en inglés acá solo se le coloca solo hasta el final. Entonces, la característica fundamental. El signo no tienen que olvidarse, porque si no le colocan el signo, así el verbo esté primero y el pronombre esté segundo, obviamente van a generar una falta ortográfica. Eso es fundamental. Eso en cuanto a esta segunda regla. Vamos a la tercera regla. En la tercera regla podemos observar que el verbo to be es el verbo regular más usado en el inglés, por lo que a ustedes que están prácticamente dando los primeros pasos en estos procesos de conjugación, es necesario que ustedes deban estudiar y obviamente necesariamente que ustedes tengan que aprenderse de memoria todas sus formas de conjugación, porque obviamente es un verbo bastante inestable. Eso quiere decir, obviamente, que de acuerdo a cada una de las formas va a tender a variar, ¿cierto?
De tal manera que para conjugar el verbo to be, obviamente hay que tener muy en cuenta, obviamente, que siempre van a estar acompañados de los pronombres personales o los subjects que nosotros tenemos aquí. Alguien que me haga recuerdo, ¿en qué se traduce el verbo to be al español? ¿O cómo se traduce el verbo to be al español? Tiene dos formas. Determina la descripción una y también determina dónde estoy. ¿Cómo se traduce el verbo to be? ¿En ser o estar? Perfecto, compañero. Justamente lo que le acabo de decir. Cuando digo el ser, significa yo soy, tú eres, él es, ella es, ellos son, ¿no es cierto? Cuando digo estar, pues recordemos que el verbo tiene dos traducciones, ser y estar. Cuando hablamos de estar, yo le digo yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos, ellos están. Entonces, ahí están determinando el lugar. Entonces, tiene esta versatilidad, así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a poder identificar este proceso para identificar cuándo yo utilizo, cuándo me describo y cuándo obviamente digo el lugar donde estoy en el momento mismo de la ejecución de la oración. Ahí nosotros vamos a poder. Por ejemplo, si yo quiero decir yo estoy en mi casa, obviamente, ¿qué es lo que está haciendo el verbo? Está describiendo el lugar donde me encuentro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo I am in my house. Yo estoy en mi casa. O ahí estoy describiendo el lugar. O puedo decir yo soy abogado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? I am a lawyer. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo soy abogado. Entonces, me permite describirme a mí en primera, en segunda y en tercera persona, tanto en el singular como el plural, y también me permite determinar el lugar donde yo me encuentro. Eso describe el verbo to be. Aquí vamos a ver las oraciones en cuanto a oraciones afirmativas con el verb to be del present simple, del presente simple. Una regla primordial es, ya saben, que tiene que estar el pronombre personal primerito. ¿Cuál es el pronombre personal? El que reemplaza al nombre. Ojo con eso. Y nosotros tenemos, ya habíamos visto en clases anteriores, tenemos I, que corresponde a qué? A la primera persona del singular. You a la segunda persona del singular. Y aquí viene la tercera persona que acabamos de ver anteriormente. La tercera persona está compuesta por he, por she y por it. ¿Esto está en qué? Está en singular. Ahora, una vez que nosotros hemos visto esto, pasamos a la forma del plural. Tenemos aquí we, es la primera forma del plural. Y tenemos they, es la tercera forma del plural. Aquí falta el otro you, que no le han colocado. Pero aquí nosotros tenemos, en los pronombres personales, tenemos dos you. Tenemos el primer you que funciona para el singular. Cuando yo le digo, tú eres estudiante. Pero si yo digo en el segundo you, que es de paso, la segunda persona del plural, yo le digo, you are a student. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ustedes son estudiantes. Es la característica fundamental que nosotros ya iremos viendo más adelante. Entonces, solo en función de hacerles recuerdo, I se traducía al español como yo, you se traducía como tú, he es él, she es ella, it es esto, eso o aquello, y sirve ¿para qué? Para determinar a cosas, animales y sustantivos incontables. We se traduce como nosotros. El otro you que debería estar aquí se traduce como ustedes y they se traduce como ellos. Ahora, el verbo to be tiene, cuando hablamos del present simple, del presente simple, tiene tres auxiliares que nosotros vamos a utilizar. El primer auxiliar es am, el segundo auxiliar es are y el tercer auxiliar es is. Estos tres se traducen, todos los tres se traducen justamente como son auxiliares del verbo to be, se traducen como ser o estar. Por eso dice, I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is,
Elia es, Elia está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Aquí debería estar el otro you, que es you are, ustedes son, ustedes están. Y por último, they are, que son son, ellos están. Ahora, ustedes tienen que tener muy en cuenta esta parte. Cuando yo utilizo are y cuando yo utilizo is. Es indispensable saber eso. Yo utilizo are cuando el sustantivo que va a estar complementando mi oración va a estar en plural, excepto el primer you. El primer you, que corresponde al singular, ese obviamente el verbo que va a completar va a estar siempre en singular. Por ejemplo, yo le digo, you are a student. Yo le digo, tú eres estudiante. Pero si yo digo ese student, yo le hago plural, le aumento una S al final, yo le digo, you are students. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando el otro you, que pertenece al plural, y le digo, ustedes son estudiantes. Entonces, ¿dónde va a radicar la diferencia? En el sustantivo que va a acompañar tanto al pronombre como al verbo to be. De tal manera que si ustedes encuentran singularizado, ya saben que es el primer you are. Pero si se encuentra pluralizado, ya saben que están hablando del segundo you are. Eso, obviamente, bueno, solo en esta parte del que existe el doble you, tanto para el singular, para el plural, hay este pequeño inconveniente que hay que tener muy en cuenta. Para la forma is, obviamente, este sí nos sirve 100% solo para el singular. Ese significa, este se utiliza para cualquier actividad que nosotros estemos haciendo en singular. Mientras que el verbo am, el auxiliar del verbo am, se utiliza solamente cuando yo voy a hablar de mí mismo, cuando estoy hablando en primera persona. Yo le digo, I am student, I am teacher, I am in my house, y así sucesivamente. Estoy hablando de mí mismo. Entonces, esa es las características. Entonces, nosotros tenemos aquí estos tres auxiliares verbales que pertenecen al verbo to be, que son am, are, is. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. En cuanto a las oraciones negativas, lo mismo que pasó arriba, al auxiliar verbal, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le agregamos el adverbio de negación y estamos negando cualquier actividad. I am not, yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. Y they are not, ellos no son, ellos no están. Con el not prácticamente negamos cualquier actividad. Y de esta manera llegamos ya a la parte final del proceso de esta noche en relación a la materia de inglés. Les espero en la siguiente clase correspondiente a Ciencias Sociales.